Recordemos que tenemos 46 cromosomas los seres humanos. Los cromosomas son el máximo grado de compactación del DNA. El DNA pasa por grados de compactación desde nucleosoma hasta las fibras de 10, luego de 30, luego dominios de asa, luego como tal cromatina, para formar en su último nivel de condensación a los cromosomas. Los cromosomas más condensados son los cromosomas metafásicos, y los cromosomas metafásicos pues son los que serán primordialmente objeto de estudio en un cariotipo. Esta imagen que tenemos acá es un cariograma o cariotipo. En esta están dibujados los cromosomas de acuerdo a un patrón de bandas. Entonces, para recordar, Oliver, ok, bueno, si tuviera chance de integrarse, pues nada más que me dejen en el chat su nombre, igual digo si no tiene ahorita oportunidad en la clase de la una, y ya para que lo cheque, y si no, pues que me escriban, ¿no? Para que veamos qué pasó. Ok, entonces para recordar, ¿en qué momento del ciclo celular se hace disyunción de los cromosomas o se segregan cromosomas de un polo de la célula al otro polo de la célula? Exactamente, en una fase. Ok. ¿Cuántos cromosomas, cuando se hace división celular en células somáticas, cuántos cromosomas tiene la célula madre? Exacto, 46. Solamente así, 46. Y tendrá el resultado de una división mitótica, cuántas células se obtienen y con cuántos cromosomas. Dos en células somáticas, división mitótica. Exactamente, con 46, 2 con 46. Ahora, cuando hablamos de células germinales, ¿cuántas células hijas obtenemos y con cuántos cromosomas? Ahora sí, 4 con 23, efectivamente. Entonces, los procesos de segregación cromosómica se llevan a cabo en dos divisiones. Si estamos hablando de células somáticas, división mitótica, y en ese caso tendremos células con el mismo contenido cromosómico, o sea, 46 cromosomas. Pero la división, ya vimos que una de las diferencias es que no se obtienen dos células, sino cuatro, y se hace una división reduccional justamente en la meiosis, es decir, es una división meiótica para obtener cuatro células de 23 cromosomas cada uno. Si no se hiciera esta división reduccional, entonces tendríamos productos, es decir, cigotos, con un número mayor de cromosomas, a final de cuentas inadecuados. Ok, entonces, para poner en contexto esta situación, ¿no? Entonces, ok. Y nada más para poner de antecedente, si no se lleva a cabo la adecuada segregación cromosómica, tanto en mitosis como en meiosis, vamos a tener un número inadecuado de cromosomas. Y esto le llamamos una no disyunción. Las no disyunciones pueden ser mitóticas y pueden ser meióticas, y vamos a ver este mecanismo, ¿no? ¿Por qué se hace? Ok. Antes de entrar como tal a estos mecanismos, vamos a ver que los cromosomas, pues, son estas entidades que son el máximo grado de compactación del DNA. Los cromosomas
Ah, perdón, sobre eso. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Espera un segundito. Ok. El estudio de cromosomas y su ordenamiento data de la década de los 60. A este estudio de cromosomas se le llama cariotipo y la representación esquemática se le llama, pues también cariotipo y o cariograma. En el caso de estos estudios iniciales de cromosomas, la realidad es que, pues, estos patrones de bandas que vemos acá, que veríamos así en un cariotipo, que este cariotipo está muy bonito, las bandas están muy bien diferenciadas, pues realmente no se inició obteniendo así a los cromosomas. Lo primero que se obtuvo en estudio cromosómico, y bueno, a este estudio de cromosomas, ¿no? Toda esta rama que se dedica a las técnicas del estudio del cromosoma se le llama citogenética. La citogenética en sus inicios era una citogenética básica en la que los cromosomas no se veían de la forma que la vemos ahora ya, que es, vamos a poner, que es, bueno, sí, ahorita ya podemos obtener los cromosomas con bandas claras, con bandas oscuras, que esto a final de cuentas nos permite diferenciar entre uno y otro cromosoma, pero en realidad en los 60, bueno, por varios estudios, en varios lugares se inició esta situación de la citogenética convencional. Había varios grupos alrededor del mundo, primordialmente en Estados Unidos, en París, por ejemplo, que estaban intentando obtener el material genético del núcleo de la célula. Y las metodologías que vamos a ver así muy, pues resumidas de obtención de cromosomas, pues han ido pasando por una serie de ajustes porque se han ido descubriendo pues ciertas situaciones inherentes a los cromosomas, pero ay, Dios, espera, es que estoy intentando buscar la atención, la inicial, que fue la que se obtuvo. Bueno, pero bueno, en lo que le encuentro, vamos poniendo esto que les comentaba en perspectiva del estudio de citogenética. Como había varios grupos y ya se daba la necesidad de establecer una forma pues de esquematizar y de que hubiera un criterio uniforme um, en cuanto a los cromosomas, en cuanto a la clasificación de los cromosomas. Entonces se hicieron conferencias y reuniones, las primeras en Denver, justamente fue el primer sitio en donde se estableció la primer clasificación cromosómica eh, vamos a ver, ya encontré acá, lo que los citogenetistas, los biólogos y químicos en ese momento pudieron obtener en los 60 era cromosomas así, todos oscuros. No había una diferencia entre bandas oscuras y bandas claras. Y a esto se le llama tinción homogénea. Y fue lo primero que pudieron hacer los citogenetistas, ¿no? Ya sea, bueno, previamente no había como tal formación de citogenética, eran biólogos químicos que se empezaron a dedicar a el estudio de los cromosomas, pero pues ellos obtuvieron así cromosomas con tinción homogénea. De obtener así cromosomas, entonces lo primero que se hizo fue clasificarlos por tamaño, de mayor tamaño a menor tamaño. Y eso se le llama la clasificación de Denver, ordenar a los cromosomas de mayor tamaño a menor tamaño. Esto no lo hicieron
pronto, ¿no? Pero de justamente recabar varias así imágenes de cromosomas con tensión homogénea de varios que se dedicaban a esto, se hizo el acuerdo de ordenarlos de mayor a menor y en ese momento, de acuerdo así a la imagen, al microscopio, y que pues para esos momentos lo que se veía en el microscopio se imprimía, ¿no? No había esos programas que ahora ya hay, programas digitales que incluso ordenan rápidamente los cromosomas, entre comillas, el citogenetista de todos modos tiene que hacer ciertas correcciones. Pues previamente lo que se hacía era de la sopita que vimos hace ratito de cromosomas, imprimirla y luego recortar cromosoma por cromosoma y ordenarlo. Y entonces se decidió ordenarlo de mayor a menor. Realmente hicieron un ordenamiento bastante preciso en el sentido de que por solamente su observación al microscopio y a impresiones, sí pudieron determinar con casi el 100% de precisión cuál era el cromosoma más grande y de ahí en adelante al más pequeño. Solamente tuvieron un desacierto en el último par de autosomas, que es el 21 y el 22. Realmente el 21 es más pequeño que el 22, pero para ese momento se decidió dejar así. Ya habían establecido que así fueran y posteriormente, unos 10, 15 años después, en los 70, en la convención de París, en una convención de París, se determinó poner los nombres como tal, o más bien, pues sí, los nombres a los cromosomas, que en este caso sería numerar a los cromosomas justamente tomando del 1, el más grande, al 22, el más pequeño, entre comillas, porque ya mencionamos que en realidad el más pequeño es el 21, pero como ya lo habían establecido así, así se quedó. Pero en realidad fue bastante certera el ordenamiento de los cromosomas únicamente así a vista del microscopio en cuanto a tamaño. Y esas son las clasificaciones de Denver y de París. Ah, sí, sí estoy proyectando algo. ¿No se ve? Ok, gracias. Déjenme nuevamente abrirlo. ¿Qué viste? Y yo pensando que está la tensión homogénea. Espérame un segundito. Ok, a ver. Vamos a ver si ahora sí se ve. Ya la puse. ¿Ya se ve algo? No. Ay, ok, entonces, espérame. Ok, espérame un segundito, lo pongo acá en la presentación y ya. Ok. ¿Ven la presentación ya? ¿No? ¿No se ve el PowerPoint? No, no. Espera un segundito. Creo que me voy a salir y rápidamente vuelvo a entrar, pero necesito copiar. Ok, denme un segundito, me voy a volver a conectar.
¿Ya pueden ver la presentación? Perfecto. Ok. Entonces, les decía que, pues bueno, esto le llamamos un cariograma, es sobre todo la representación esquemática de los cromosomas, y un cariotipo es la representación como tal de los cromosomas en, como es en diagrama o cariotipo, en relación a su estructura y su orden, ¿no? Entonces, la, lo que les mencionaba es que cuando se inició el estudio de los cromosomas por técnicas de laboratorio, que pues eso le conocemos como citogenética, realmente lo primero que se obtuvo eran tinciones homogéneas, o sea, eran cromosomas en los que no se distinguían bandas oscuras ni bandas claras, por lo tanto no era posible diferenciarlos tanto uno de otro, pero lo que sí hicieron fue ordenarlos, que eso fue lo primero, que es la clasificación de Denver, ordenarlos de mayor a menor en tamaño, aunque hayan tenido un pequeño desacierto en la situación del cromosoma 21 y 22, y posteriormente en la clasificación de París se decidió que se le ordenara o se le dieran más bien sus nombres a los cromosomas de mayor a menor por número. El número 1 del mayor tamaño y el 22 el del del menor tamaño, perdón, aunque ya sabemos que no es el del menor tamaño, pero en realidad pues fue una labor bastante buena en el sentido de que solamente a la observación a microscopio y con la tinción homogénea el resto de cromosomas sí los clasificaron en tamaño de mayor a menor, ¿no? Eh, entonces, esto fue lo primero que obtuvieron los citogenetistas, tinciones homogéneas en las que no era realmente tan posible determinar y diferenciar un cromosoma del otro. Ahora, esta es una clasificación de Demer y de París en cuanto a tamaño. ¿Cómo también clasificamos a los cromosomas que veíamos cuando veíamos eh, estructura de genoma y estructura de cromatina? ¿Cómo los clasificábamos? Exactamente, por su forma, entre comillas, que sería más bien por la posición del centrómero. Y entonces tenemos tres tipos de cromosomas por posición del centrómero, que son metacéntricos, porque el centrómero está en medio del cromosoma, submetacéntricos cuando está más hacia uno de los extremos de los brazos, que en este caso sería brazos cortos y claramente entonces se diferencian brazos cortos y brazos largos y los cromosomas acrocéntricos que el centrómero está prácticamente en el extremo de los brazos, por lo tanto los brazos cortos son muy pequeños. Eh, entonces, por ejemplo, con estas tinciones sí podríamos ver pues los cromosomas metacéntricos y los submetacéntricos, pero por ejemplo, los cromosomas metacéntricos son el 1, el 3, el 19 y el 20. Por tamaños, pues ya podemos identificar prácticamente el 1 y el 3, pues se diferen, digo, es mucho más pequeño, bueno, no mucho más pequeño el 3, y por eso podemos tal vez diferenciar un poco, pero por ejemplo 19 y 20 que es acá en el grupo F, bueno, y además después por tamaños y por formas, bueno, por tamaño sobre todo, se agruparon por otros grupos que son del grupo A al grupo G. Los cromosomas sexuales se integran por ejemplo, el X al grupo C y el Y al grupo G por forma, justamente, entonces, bueno, esta es otra clasificación ya por grupos. Pero entonces, por ejemplo, dentro del grupo F, que es el 19 y el 20, pues distinguirlos uno del otro prácticamente tienen al ojo, ahora sí que al ojo humano, el mismo tamaño, y entonces, ¿cómo iba a ser posible distinguir un cromosoma del otro? También cuando, por ejemplo, se fue haciendo evidente la necesidad de incorporar nuevas técnicas para el estudio de los cromosomas, es cuando teníamos al ojo humano aparentemente todos los cromosomas con la cantidad adecuada de información y sin embargo los pacientes presentaban claramente malformaciones o dismorfias. Entonces,
Para intentar determinar de una forma más precisa, se llevaron se pudo realizar, se pudieron descubrir e implementar otras técnicas de tinción de los cromosomas que no fueran homogéneas. Las otras técnicas de tinción, la primordial es la de bandas, la de bandeo claro y oscuro. ¿Se acuerdan? La heterocromatina, bueno, la cromatina se divide en heterocromatina y eucromatina. De casualidad recordarán la heterocromatina, eh, ¿en qué par de bases es rica? Adenina y timina o citosina y guanina, heterocromatina. La heterocromatina es rica en adenina timina y la eucromatina es rica en guanina citosina. De estos conocimientos que después se fueron dando, pues bueno, esto nos correlaciona en ese sentido, por ejemplo, de heterocromatina para el bandeo, que estas bandas claras y oscuras se les conocen como bandas GTG o bandas G. Las zonas oscuras o las bandas oscuras corresponden a heterocromatina. Por lo tanto, esta tinción diferencialmente estipula, o bueno, no estipula, sino permite por las propiedades moleculares, justamente establecer bandas oscuras como ricas en, no que esto lo haya establecido, sino que las bases de la tinción están en ese sentido de que heterocromatina es más rica en adenina timina y eucromatina en guanina citosina. Entonces, en bandas G, las bandas oscuras son regiones heterocromáticas, es decir, inactivas génicamente, y las bandas claras son regiones eucromáticas, es decir, con genes activos. Esta es entonces una representación de cromosoma a la vista del microscopio y su representación con bandeo, bandas claras y bandas oscuras, que bandas oscuras es heterocromatina y bandas claras es eucromatina. En el caso de, pues ya después cuando se hicieron otras formas de estudio genético, estudio cromosómico, bueno, pues ya con más claridad se pudo ver que el cromosoma 22 es más grande que el 21, pero prácticamente los demás están bien en el sentido de ordenamiento, ¿no? Del orden. Eh, Ahora, en ese sentido, por ejemplo, de establecer que el cromosoma 21 es el más pequeño de los cromosomas humanos, pues se correlaciona justamente que la única trisomía viable en la que los productos o los pues, pacientes sobreviven incluso a edad adulta, pues es la trisomía 21, porque además el cromosoma 21, que sí tiene una región muy importante eucromática, tiene otra también importante heterocromática, entonces disminuye la cantidad de genes activos que triplican su dosis. Por lo tanto, de ahí podemos correlacionar justamente esta situación de que sea la única trisomía viable para el ser humano. Viable en el sentido a vida adulta, porque tenemos otras tres trisomías compatibles con la vida, pero su pronóstico es muy, muy malo, ¿no? Que sería la trisomía 18 y la trisomía 13. Vean el tamaño, pues sí, son mucho más grandes, aunque tengan regiones, sobre todo el 13, importantes heterocromáticas. De todos modos, es tal la información que no sobreviven los pacientes con información extra. Y ahora ya vemos que productos viables no hay en el sentido de que falte un cromosoma completo, autosoma sobre todo. Sí puede faltar un cromosoma, pero solamente sexual, que sería el X, la monosomía del X. Y vamos a ver cuando veamos monosomía del X, que incluso monosomía del X, o sea, síndrome de Turner, debe estar subdiagnosticado en abortos. Seguramente muchos de los productos de aborto son monosómicos X, es decir, más bien, muchos abortos son causados por síndrome de Turner, ¿no? Por monosomía de X. Entonces, aunque sea viable, sí hay muchísimas, una muy alta probabilidad de perder ese embarazo, de perder ese producto, porque
se pierda completamente o no tengamos la presencia de un cromosoma completo. Las monosomías completas no son posibles entonces, solamente la del X, y trisomías solamente hay 3 que sí se puede obtener un producto a término de embarazo y solo una en la que los pacientes llegan a vida adulta incluso, ¿no? Que sería la trisomía 21. Entonces, bueno, acá tenemos un cariotipo como acá que es Y. Cuando veamos, por ejemplo, diferenciación sexual, Y, su última región, la región al extremo del brazo largo, es una región amplia heterocromática. No hay genes activos, por eso, y de hecho el Y era más grande, esta región heterocromática era más grande. Como a final de cuentas esa heterocromatina se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos, y por eso la teoría de que tal vez podría desaparecer el Y es porque podría, por ejemplo, esta zona, esta región eucromática, que sí está acá, a final de cuentas, acá está SRY, es súper importante, es el determinante testicular, podría traslocarse a otro cromosoma y que el Y se pierda, ¿no? Pero, bueno, eso es una teoría. Además de las técnicas de citogenética convencionales, que serían el cariotipo con sus distinciones ya sea homogéneas, como vimos en la otra foto y acá en este esquema, o con, o con tinción de bandeo, que es la más clásica GTG, que vimos anteriormente, y esta segunda imagen. También tenemos otras técnicas de citogenética convencional. Esta incluso es citogenética convencional, esta foto del extremo izquierdo en la que se ven todos los cromosomas blancos. A este se le llama bandas Q, y las bandas Q pone de manifiesto aún más las regiones heterocromáticas. Las regiones heterocromáticas serán las que veamos blanco intenso. Esto es para establecer algunas alteraciones estructurales, y también tenemos otros tipos de bandeos, que sería técnica citogenética convencional, es decir, cariotipo convencional con técnica de bandeo, como por ejemplo para ver centrómeros, que serían las bandas C, justamente centroméricas, para ver telómeros, que también pone en evidencia de mucha mayor manera telómeros, y regiones NOR o tinción NOR, que serían las que ven en los cromosomas acrocéntricos, que son 13, 14, 15, 21 y 22, eh, los brazos cortos, donde tenemos estas regiones nucleolares organizadoras que se llaman por sus siglas regiones NOR, donde están codificados justamente muchos de los RNAs, ¿no? RNAs ribosomales primordialmente, y bueno, algunos de transferencia. Este cariotipo del medio, por ejemplo, tiene una trisomía 21 libre. Están 3 cromosomas 21 en lugar de 2. Entonces, dividimos a las técnicas de citogenética en citogenética convencional, que sería el cariotipo convencional, y ya nada más varía la tinción en bandeo, bandas homogéneas o tinción homogénea, bandas GTG o tinción GTG, bandas Q, por ejemplo, bandas C para centrómero, bandas T para telómero, bandas NOR para regiones NOR de los cromosomas acrocéntricos, y las otras técnicas de citogenética serían la citogenética molecular, que ya no hacemos, o sí hacemos cariotipo, pero las tinciones no son las de bandeo, más bien citogenética molecular se va a dirigir específicamente a identificar sobre todo regiones específicas cromosómicas, que se hace por medio de la hibridación in situ fluorescente o fluorescente in situ, que es el FISH, en donde los cromosomas son fluorescentes de un color en la mayoría azules. Además se puede hacer en metafases o en núcleos, incluso señalizar dentro de los núcleos cromosomas, y se busca una región en específico. La región en específico que se busca se identifica por medio de sondas, así se llaman, y estas sondas tienen la secuencia nucleotídica que nosotros estamos buscando, que va a buscar su secuencia homóloga, es decir, si es una A en la sonda, en el cromosoma va a buscar una T. Y entonces cuando se identifique la secuencia homóloga, se va a unir y va a fluorecer en colores que usualmente son verde o rojo, como se ve acá, azul y amarillo.
Si no prende, quiere decir que esa región no está, entonces estamos hablando de una pérdida. Justamente los síndromes genómicos se identifican mediante este tipo de técnica, que es el FISH. Acá, por ejemplo, está buscando la región 22q11, no la está encontrando, solamente está encontrando las ondas de control, que es para identificar al cromosoma como tal 22, que son las verdes, y luego la roja es para identificar esa región en específico, y solo vemos una señal roja en este cromosoma, que es tan chiquitito, solo vemos la señal que identifica el cromosoma 22, pero no vemos la roja, quiere decir que está deletada esa región, es de lesión 22q11. Esa es una de las técnicas citogenéticas moleculares, y la otra es el pintado cromosómico. El pintado cromosómico también, diferencialmente, las ondas están establecidos por colores para cada cromosoma. Y entonces, literal, pinta cada cromosoma de un color en específico. Sobre todo no son muy útiles para identificar translocaciones o pérdidas o ganancias, pero sobre todo translocaciones, porque veremos un color en un cromosoma junto con otro, o una región, una banda con otro color, y podremos identificar entonces translocaciones. Esa es también otra técnica. Y acá en general están resumidas las técnicas citogenéticas, tanto convencionales como moleculares. Dentro de las citogenéticas moleculares también tenemos a los microarreglos. Los microarreglos o los arreglos CGH o ACGH son un poco más específicos porque sí ven ya regiones más pequeñas de los cromosomas, y más bien no que vean regiones más pequeñas, sino ven por cromosoma, más específicamente, porque es un templete, es una base, más específicamente si falta o si sobra información, porque literal es como una base en la que ponemos al cromosoma con sus regiones, así ciertas regiones que están establecidas ya pues por marca sería del microarreglo, y esa base la comparamos o por así decirlo, hacemos un preparado de la sangre del paciente y se compara, bueno, en el aparatito se compara con el templete, y entonces los resultados nos dan picos. Si los picos están pues prácticamente iguales o en una región media, no hay ni pérdida ni ganancia, les voy a buscar uno de estos resultados de microarreglos. Y si hay picos hacia arriba, quiere decir que se está ganando información genética, y si hay picos hacia abajo, quiere decir que se está perdiendo información genética. Los microarreglos sí también se consideran dentro de técnica citogenética, aunque ya por la especificidad ya más reciente de los microarreglos, ya casi que le están llegando a técnica de estudio génico. Pero bueno, sí todavía es técnica citogenética, les voy a buscar uno de estos resultados. Y pues bueno, de justamente ir a lo largo del tiempo que se fueron estableciendo estas técnicas, se pudo hacer mucho más preciso el estudio citogenético, ¿no? Y de cromosomas. Entonces, bueno, acá nos vamos a quedar. Nos vemos el lunes. Mañana no vamos a tener clases. Continuamos, por favor, el lunes eh, con las indicaciones del cariotipo y ya como tal los mecanismos de producción de alteraciones cromosómicas. Bueno, tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes.